cuando se pretende contratar a un joven, pues se le pide algo de experiencia. No puede tener experiencia si no se le da la oportunidad de trabajar. Pero tampoco se quiere arriesgar el patrón a darles empleo, porque asume de inmediato un pasivo laboral y se juega, lo que diga resulta, si hay un malentendimiento más adelante, a tratar de dar una causa justificada de ese despido y llevarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje de qué se trate, para que pueda tener suerte después de 2, 3 o 4 años de litigio y que no lo obliguen a reinstalarlo con los salarios caídos. Y eso tenga una muy mala noticia, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Y el presidente de la República nos llamaba justamente el 2 de septiembre a todos a hacer esta gran transformación de México, de los cambios profundos que necesitamos llevar al cabo, a partir no solamente de lo posible, sino de lo absolutamente necesario. Y a partir también de una reflexión muy sincera. El tiempo y los recursos se nos están agotando. Y por eso en ese decálogo, él apunta una serie de tareas, muchas de las cuales nos corresponden al gobierno como tal, pero muchas otras al Congreso y muchas también junto con los sectores productivos. Una de estas tareas es la reforma laboral. Y quiero aprovechar la presencia de Isaías González, a quien además respeto como líder sindical, porque además su Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos es un ejemplo hoy de democracia interna, de transparencia y de rendición de cuentas, de relación productiva, fructífera con los empleadores en este país, y que además Isaías hoy es diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional. Y que ha demostrado en los hechos, en la práctica y en el trabajo cotidiano un gran sentido de responsabilidad. De verdad, señor diputado Isaías González, que quede claro que la vocación y voluntad de este gobierno es transformar el marco normativo no para pisotear ninguno de los derechos de los trabajadores, ni individuales ni colectivos, porque tenemos que ser capaces, y lo he dicho varias veces, de armonizar la productividad en las relaciones laborales, la competitividad de nuestra economía en su conjunto, con el profundo respeto a los derechos consagrados en el artículo 123 constitucional. Más aún, desde aquí nuevamente me comprometo con usted y con todos los trabajadores de México a no presentar ni apoyar ninguna iniciativa que trate de modificar en una sola coma siquiera el artículo 123 de nuestra Constitución. Seamos capaces de transformar la Ley Federal del Trabajo para darle modernización, para darle acceso a los jóvenes y a las mujeres a ese mercado de trabajo, para darle una nueva cultura de productividad a México, para eficientar la justicia laboral, para acabar con la inequidad de género, para facilitar la inclusión de grupos vulnerables, para acabar con el trabajo infantil, para fortalecer a los jornaleros agrícolas, por tantos propósitos y motivos que tenemos para reformar esa legislación. Pero en esos cambios profundos, justamente, en esos cambios a los que llamó el presidente, es que en absoluta congruencia, y sobre todo en una discusión que tenemos en este momento en el Congreso de la Unión, sobre la manera de recaudar más o de obtener más recursos para tener también más capacidad de gasto, sobre todo para quienes menos tienen y para atacar los problemas severos de inequidad, de injusticia social y de pobreza alimentaria, es que en el ámbito de sus atribuciones absolutamente exclusivas como Ejecutivo Federal, él tomó la decisión valiente, responsable e histórica de extinguir Luz y Fuerza del centro, porque no hacía falta hacer ningún diagnóstico nuevo. Porque muchos se dicen sorprendidos cuando el diagnóstico lo conocíamos, lo entendíamos, lo valorábamos desde principios de los años 80, por lo menos. Y varias veces se intentó una acción como estas, y por una u otra razón no se emprendió tan importante decisión, por cualquier razón social, política, económica, electoral. El hecho es de que hoy, insisto, en congruencia estricta, no podíamos estarle pidiendo más sacrificios al pueblo de México, nuevas contribuciones, nuevos impuestos, más trabajo a todo mundo, y al mismo tiempo estar literalmente tirando 42,000 millones de pesos en un organismo ineficiente que pierde o perdía, afortunadamente ya no pierde, perdía la tercera parte de la energía que distribuía porque ni siquiera la generaba, con un contrato colectivo, con unos gastos de operación, con una nómina creciendo, con un pasivo laboral de más de 240,000 millones de pesos. Que eso implica solamente lo que le estábamos dando en el año 2009, 42,000 millones de pesos, una cuenta muy sencilla, 400 pesos por cada mexicano, de los 107 millones de mexicanos.
Niños, adultos mayores, indígenas, jubilados, trabajadores, amas de casa, maestros. 400 pesos al año nos costaba a cada quien mantener la ineficiencia, la corrupción. Eso se acabó. Y precisamente porque está actuando en un esquema de absoluta legalidad, de absoluta legitimidad, de absoluta oportunidad, no solamente decimos que tenemos la conciencia tranquila de la decisión que hemos tomado, nos sentimos orgullosos de la decisión que hemos tomado. Y que quede claro, no habrá marcha atrás, a pesar de presiones, de chantajes, de posibles intimidaciones. Porque desafortunadamente, este no era un subsidio bien orientado hacia las necesidades más apremiantes de nuestro país. Era un subsidio en mucho, son transferencias para el gasto corriente, para financiar el robo de energía, para tolerar abusos, la corrupción a la que me refería, pero también privilegios. Privilegios de un sindicato y privilegios de los grupos afines al sindicato, que hoy son los que se rasgan las vestiduras sobre pretexto de que están defendiendo una empresa de la nación por miedo a la privatización. No, señores, lo que hicimos fue rescatar de una privatización silenciosa que fuimos concediendo con los años, ¿sí?, en favor y en beneficio de un sindicato. Hoy estamos nacionalizando nuevamente Luz y Fuerza del Centro, y es precisamente el Servicio Público de Energía Eléctrica que prestará la Comisión Federal de Electricidad, ahora sí, en beneficio de todos los mexicanos, porque en el colmo de los colmos estábamos pagando 2 veces la electricidad, una con el recibo de luz y otra con nuestros impuestos, para financiar y subsidiar justamente esa ineficiencia. Y quiero también expresar aquí mi respaldo, mi respeto, mi solidaridad con los medios de comunicación, porque así como fuimos objeto ayer de signos absurdos de intolerancia en una comparecencia que en teoría debió de haber significado una colaboración entre poderes y un respeto y equilibrio justamente entre esos poderes para poder explicarle al pueblo de México circunstancias, conceptos, información, datos y registros en materia laboral y concretamente también en este asunto de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Lo único que recibimos fueron agresiones, violencia, descalificaciones personales e, insisto, signos de intolerancia. Todo ello es un paquete, una colección de conceptos que utilizan quienes no tienen argumentos y quienes ante la pérdida de sus privilegios recurren a las vías de hecho y no a las vías de derecho. Y en ese orden de ideas también, como se decía hace un momento, el combate a la delincuencia organizada tenemos que entenderlo como no solamente el combate al narcotráfico, tenemos que entenderlo como el combate a una delincuencia que está afectando la seguridad pública de las personas, de su patrimonio, de sus contratos, de sus libertades, de sus familias, de su trabajo, de las inversiones. Es, si ustedes me apuran un poco, la facultad esencial y originaria de todo Estado moderno. La salvaguarda, la integridad de la vida, la libertad, el patrimonio de las personas, de sus familias, de sus negocios. Y precisamente por eso es la batalla frontal, valiente, responsable del presidente de la República. Y como estas transformaciones y como estos cambios, habremos de seguir adelante. Porque bien lo dijo el presidente de la República. Sabíamos que con estas decisiones incurriríamos en una serie de costos y consecuencias, de todo tipo, económicas, sociales, políticas, jurídicas y personales, como las vivimos el día de ayer. Pues preferimos vivir 1000 veces esas consecuencias, porque son infinitamente menores los costos que los enormes beneficios que para el país traerá, sobre todo para las próximas generaciones. Y eso es lo que distingue a un gobierno responsable de un gobierno que pretende solamente administrar la mediocridad y la inercia. Hay signos de recuperación. Hay signos de recuperación en el empleo. Por cierto, Gerardo, me apena tener que tener la primera diferencia contigo públicamente, pero no vamos a perder 800,000 empleos, no llevamos 800,000 empleos perdidos este año. Te voy a dar la cifra exacta, son 100,013. 100,013, ¿por qué? Porque junio, julio, agosto, septiembre y lo que va de octubre, hemos tenido consistentemente recuperación neta de empleos en el mercado formal. Esto es apenas, son cerca de 200,000 empleos. Pero finalmente son nuevos, netos, por encima de las pérdidas que se han registrado en todos estos meses. Hay que tener mucho cuidado. Son signos incipientes,
iniciales de una recuperación.